Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este subprograma de Salud en su hogar. El día de hoy pues vamos a tratar una enfermedad muy frecuente dentro del ámbito del trabajo, dentro del ámbito de la medicina ocupacional, que es la enfermedad de Kervay. Para ello hemos invitado nuevamente a la doctora Pamela Herrera, quien nos acompaña en esta tarde. Bienvenida, Pamela, un gusto como siempre. Hola, Patricio, un gusto estar nuevamente aquí en el programa y poder conversar ahora de esta enfermedad. Pues bienvenidos entonces, y la invitación para que nos sigan programa a programa. Recuerden que estamos en nuevos horarios, así es que este programa se transmite todos los días miércoles a las 12:05 en el día. Así es que un abrazo especial. Pues bien, la enfermedad de Kervay pues data de muchos años atrás, prácticamente hacia 1895, cuando el cirujano Fritz de Kervay, de verdadero nombre Friedrich, que él mismo cambió por el de Fritz, con el que sería conocido en la literatura médica. La afectación de las vainas que cubren los tendones de la muñeca, en definitiva, puede deberse a una inflamación aguda, que son las tendinitis, o más frecuentemente a su irritación crónica, conocidas médicamente como tendinosis, por lo que, en rigor, el cuadro que engloba ambas formas debería ser denominado tendinopatía del primer compartimiento extensor de la muñeca, o, si se prefiere, tendinopatía de Kervay. En ese entonces publicó 5 casos de afectación del tendón extensor y del abductor en el primer compartimento extensor de la muñeca, llamándole tendovaginitis crónica seca para diferenciarla de las formas inflamatorias y de las formas sépticas. Algunos autores de lengua inglesa afirman que el mismo cuadro clínico había sido previamente descrito 2 años antes en la tercera edición de la anatomía de Henry Gray. Desde luego, no pudo haber sido descrito por el propio Gray, que había fallecido 34 años antes de esta edición, hacia 1861. Pero, en cualquier caso, desde la publicación del citado artículo europeo, se conoce a esta entidad con tendinopatía de Kervay o simplemente enfermedad de Kervay. Pues en este programa vamos a conversar sobre este tema con la doctora Pamela Herrera, que ustedes ya la conocen, por lo que le damos la bienvenida. La doctora es médico ocupacional de gran experiencia sobre todos estos temas relacionados fundamentalmente con la medicina y el trabajo. Así es que, bienvenida, Pamela, un gusto nuevamente de estar contigo pues en este programa, que prácticamente es un programa ya tuyo, ¿no? Pues bien, dentro de esto pues vamos a ver en esta enfermedad básicamente en lo que respecta a algunos tips fundamentales que nos va a relacionar o nos va a dar pues Pamela. Bien, vayamos entonces con la primera imagen, que está relacionada con esta famosa resolución 513 que nos pone en contacto con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por cierto, pues Pamela tiene mucha experiencia a ese nivel, ya que fue incluso funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué nos puedes comentar sobre realmente este artículo 513, Pamela? Claro, Patricio, recapitulando la terminología que habíamos definido en el programa anterior sobre qué se considera una enfermedad ocupacional, pues justamente haciendo referencia a la resolución 513, que es el reglamento del seguro, del Seguro General de Riesgos del Trabajo, define a la enfermedad ocupacional como una afección crónica. Habíamos dicho que las afecciones crónicas son provocadas en un periodo largo de tiempo, ¿no? Y hablando de enfermedad ocupacional, nos refiere esta resolución que son causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o ocupación que realiza, por supuesto, el trabajador, como resultado a factores de riesgo que pueden producir o no incapacidad laboral. Pues muy bien. Realmente esto es interesante porque
todas las enfermedades de alguna manera tienen cierta relación con las actividades cotidianas que nosotros hacemos. Y cuando se relaciona realmente con el trabajo, más aún si es en relación de dependencia, pues ahí está el artículo, ¿no?, en mención como para ubicar a este tipo de enfermedades. Puntualizando sobre la enfermedad de Kerbein, pues Pamela, ¿cómo definirías tú a esta enfermedad? Patricio, como tú lo habías mencionado, pues la tendinitis de Kerbein es aquella afección de tipo crónica que se va a producir a causa de los movimientos repetitivos que llevan a utilizar de una manera progresiva o en el periodo de tiempo largo justamente todo lo que es el extensor corto del pulgar, como veíamos aquí, y todo el compartimento dorsal de la muñeca. Hay algunas referencias de enfermedades de actividades como son el uso cotidiano del celular, que ahora muchos de nosotros lo utilizamos como un medio de trabajo. Son los factores de riesgo además, ¿no? Totalmente. Además, sí. Totalmente. Trabajadores que tienen sus actividades en el área textilera, en la industria alimenticia, trabajadores que están en la industria automotriz, como por ejemplo en el área de ensamblaje de maquinaria, donde tienen que utilizar durante varias horas en una jornada de trabajo la muñeca haciendo movimientos repetitivos, y que esto pues a la larga va a producir una enfermedad como la conocemos como tendosinovitis de Kerbein o inflamación del primer dedo. Ahora, relacionando un poco con el sexo, ¿no?, ¿a qué grupo impacta más esta enfermedad? La estadística te dice que hay una relación tal vez de 7-1 entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar también cuáles son las áreas de trabajo en donde se encuentran desarrollando mayor actividades repartidos hombres y mujeres, pero lo que la estadística internacional te dice es una relación 7-1 hombres-mujeres. Sí, de estos factores de riesgo que habíamos visto anteriormente, ¿no?, de la industria textil, tejer y cortar, digitadores, ensamblaje de vehículos, etc. Hay un acápite que está remarcado ahí, el uso del celular. Uso del celular. ¿No?, que es tan frecuente dentro del momento actual. La tecnología parece que nos ha superado, pues, y el celular y nuestro pulgar es el dedo que más se utiliza. Realmente hay estadísticas importantes sobre este tema del uso del celular. Como estadísticas en general no están definidas acá dentro del IES o de riesgos del trabajo. Hagamos como una subdivisión de cuáles son las tendosinovitis que se han clasificado o se han calificado como enfermedad ocupacional solo por exposición al uso del celular. Pero a nivel internacional, por ejemplo, lo referido en España, como a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el INSHT, nos menciona que sí, una de las primeras causas de enfermedad ocupacional que se están calificando en España hasta el 2015 es por el uso de celular, una tendosinovitis por uso de celular. Lamentablemente en el país todavía no es una información que la tenemos clasificada como tal. Y dentro de las profesiones que tenemos en el medio, por lo menos, en tu experiencia, ¿cuál es la profesión que más se relaciona con este tipo de patología? Actualmente en el país, hasta el año 2014, en el año 2015, tenemos a los trabajadores que están en el área textilera y trabajando en la industria automotriz. Son los que en mayor cantidad han sido calificados como tendosinovitis de Kerbein o la inflamación del primer dedo. En el caso nuestro, los médicos. Los médicos también. Tiene que existir alguna estadística que sería interesante conocer, tal vez también a través del Ministerio de Salud o a través del mismo IES, por ejemplo, en los odontólogos que están realizando mucho trabajo de movimientos repetitivos por la misma práctica en su profesión. Y tiene más que ver también con el túnel carpiano. ¿Hay alguna interrelación directa de esta enfermedad de Kerbein con túnel carpiano o en tu experiencia has encontrado que son patologías independientes? Son dos patologías distintas, sin embargo, pues recordemos que somos seres integrales y pues como médicos conocemos que realmente nuestros órganos y sistemas están funcionando de una manera articulada, que en el momento que tengamos síntomas y concomitantes o cercanos
a sitios anatómicos que son tan vulnerables, pues pueden generarse sintomatología similar. Sin embargo, para el diagnóstico e incluso dentro de la misma sintomatología, es totalmente distinto, ¿no? En el síndrome de túnel carpiano vemos afectado el nervio mediano, que está pues pasando por casi la mitad de nuestra mano, mientras que para la tendinitis del primer dedo siempre vamos a ver afectado el compartimiento, sobre todo de esta parte extensora del pulgar, ¿no? Bien, pues ahora que ya has tocado de una, ¿no?, el tema de los síntomas y de los signos, pues les comentemos algo al respecto de estos síntomas un poco más específico, de los síntomas que justamente están ahora en pantalla sobre esta enfermedad, la enfermedad de Kerwin. Justamente el dolor y la inflamación en el tacto, en la base del pulgar, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, es sumamente exquisito para la persona que está padeciendo este tipo de enfermedad, ¿no? Este dolor puede aparecer a veces de forma repentina o puede irse desarrollando en el transcurso del tiempo. El trabajador puede ir refiriendo también molestia o pérdida en la sensibilidad, puede sentir que su mano ya no es tan fuerte como antes, ¿sí?, que puede existir una sensación de enganche, de chasquido cuando mueve el pulgar, es como que algo sonaría, ¿no? Uh-huh. Hay una hipersensibilidad en la zona, es decir, esta área donde existe la inflamación en la parte del pulgar termina siendo como muy sensible, ¿no? Muy sensible, incluso al tacto de ropa que es muy fina, o en el momento que se duerme, solo colocar la mano sobre el cuerpo, sobre el brazo, puede provocar dolor. Pues bien, muchas gracias, Pamela, por esta primera parte sobre lo que es la enfermedad de Kerwin. Vamos a volver sobre el tema, especialmente sobre los síntomas, para que usted pueda identificar, especialmente en su inicio. Mientras más pronto es el diagnóstico, pues la solución es más sencilla. Y más aún todavía, volveremos para ver qué podemos hacer en relación a la prevención de esta enfermedad. Así es que no se vayan, regresamos enseguida. Salud en su hogar. No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso el día de hoy, pues conversando con la doctora Pamela Herrera sobre esta enfermedad relacionada con el trabajo, la enfermedad conocida así como de Kerwin. Pues bien, retomemos entonces, Pamela, ¿no?, el síntoma y el signo más importante, o los síntomas y signos más importantes de esta enfermedad. A ver si tenemos en pantalla ya a ver, vamos a ver si nos ubicamos bien con exactamente esa. Muchas gracias a producción. Y entonces ahí estábamos, Pamela, con los síntomas para tener una guía para nuestros amigos y nuestras amigas. Por supuesto, Patricia. Habíamos dicho que el primer síntoma que se produce esta enfermedad es el dolor, ¿no? Que puede haber mucha sensación de molestia, una sensación de chasquido en el dedo. Incluso la limitación funcional es muy importante, ¿no? El trabajador nos va a referir que es ya casi imposible mover el dedo, entonces va a tener una limitación, digamos que de manera permanente, en la extensión o en la flexión de su dedo pulgar. Y esto hace que se impida que pueda girar la muñeca de manera habitual para tomar objetos como un vaso con agua o tomar sus propios instrumentos de trabajo, ¿no? Va a limitar muchísimo la capacidad funcional del movimiento de la muñeca. Perfecto. Ahora bien, con relación al diagnóstico, bueno, nosotros los médicos sabemos que tenemos
prácticamente algunas pruebas que hacer, pero antes de las pruebas que están descritas en la diapositiva que estábamos viendo, ¿qué recomendarías dentro de el aspecto laboral y dentro de los controles que se tendrían que hacer? Bueno, dentro del aspecto laboral, la primera actuación que debe tener el trabajador es comunicar al médico de la empresa o de la institución sobre su dolencia. Una vez pues que se ha comunicado y se ha registrado toda la sintomatología, la evolución de este cuadro dentro de su historia clínica, pues se tendrá que hacer una serie de estudios como son ya acompañados del médico de especialidad. Por supuesto, se tendrá que buscar una reasignación de tareas o una restricción de las tareas del trabajador. Esto realmente es importante, ¿no? Porque muchas de las veces, cuando se están tratando sobre estos temas, lo más difícil dentro del ámbito laboral es lograr una reasignación. Y más aún todavía, una real concientización de que existe un problema de índole laboral. Y que el empleador pues esté en la obligación de reasignar funciones para evitar que esta enfermedad o se desencadene específicamente o en su defecto pues realmente esta enfermedad vaya a tener otro tipo de consecuencias mayores. Entonces, fundamental dentro de la prevención pues es esta concientización dentro de todos los ámbitos laborales. Además obviamente de la anamnesis, de nuestra famosa historia clínica, del examen físico, ¿qué más recomendarías en cuanto a la evaluación para llegar al diagnóstico específico? Dentro del ámbito laboral, como te mencionaba, la resignación y la restricción de un puesto de trabajo es muy importante. El trabajo de manera conjunta con el médico ya especialista, el médico traumatólogo, que nos pueda ayudar con pruebas que se llaman complementarias de diagnóstico. Entre estas, poder realizar una ecografía de la muñeca para observar. Antes de esto, Pamela, estas pruebas que dentro del diagnóstico que están relacionadas con el examen físico. Sí, justamente dentro de la parte de la evaluación o de la anamnesis del trabajador tenemos una prueba que es bastante sensible y específica para determinar que existe una posible inflamación en el tendón de la muñeca, ¿no? Del primer dedo. Se llama la prueba de Finkelstein. Esta prueba lo que hace es, pedimos al trabajador, como vemos en la lámina, que flexione el pulgar para que pueda descansar en la palma, luego cerrar el puño envolviendo el pulgar con los dedos y finalmente se le pide al trabajador que flexione la muñeca hacia el dedo meñique y por supuesto si es que en esta maniobra el trabajador presenta o nos refiere dolores, una prueba positiva que haría que remitamos inmediatamente al médico especialista para que pueda realizar estas pruebas complementarias de diagnóstico, de las ¿no? que estábamos conversando. Sí, una ecografía, una electromiografía incluso, para conocer cuál es la conducción nerviosa de esta área, si se ve afectado realmente el nervio. En la práctica me parece que las dos son pruebas específicas, ¿no? Totalmente. La electromiografía y la ecosonografía. Y la ecosonografía. Bueno, antes incluso pues no teníamos mucha tecnología y la formación de los médicos ecosonografistas pues era muy vaga. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer ecosonografía pues era simplemente un curso por aquí, un curso por allá, etcétera, pero realmente no teníamos una visión específica de una formación ecosonográfica universitaria como lo existe ahora en distintos países y ojalá también pues aquí en el país muy pronto tengamos la posibilidad de tener ya los posgrados universitarios en ecosonografía. Los especialistas en ecosonografía somos muy pocos. Creo que a nivel del país no somos más de 14 o 15 al momento. Entonces, sí es un inconveniente la limitación del recurso humano dentro de este diagnóstico. Sin embargo, también los médicos especialistas en imagenología y radiología también hacen estas pruebas. Y a pesar de que son pocos también, hoy existe una deficiencia importante de especialistas en el país y una de las ramas es esta, ¿no? Pero la ecosonografía ha ido avanzando poco a poco, no solamente en la formación del médico, sino también en el avance tecnológico. Y hoy tenemos pues transductores de alta resolución que nos permiten ver perfectamente bien los tendones, los nervios, etc. Y realmente se ha constituido en una herramienta de fácil acceso, por un lado, por otro lado, muy cómoda, diría yo que hasta barata, ¿no?
Pero además de esto y de la electromiografía, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, la tomografía o la radiología mismo o la resonancia magnética en el diagnóstico? Dentro del criterio ocupacional, estas pruebas denominadas complementarias de diagnóstico, al médico laboral, mientras más tipo de evidencias pueda tener del médico especialista que se trata y que confirma un diagnóstico como tal, pues para nosotros va a ser de muchísima ayuda, ya para que este tipo de diagnósticos entren dentro de otro proceso en la empresa, ¿no? Y ya declararla como una presunción de enfermedad ocupacional y poder seguir su trámite legal frente a las instituciones del Estado, como es riesgos del trabajo, poderla declarar para que entre un proceso de investigación. Así que todos los exámenes o pruebas que se requieran realizar y que sean solicitados siempre por el médico de especialidad, pues para nosotros serán de suma importancia. Así es. Mucho mejor, realmente es así, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos dos exámenes básicos como guía, ¿no? La electromiografía y fundamentalmente la ecosonografía, para que todos nuestros amigos, amigas, médicos incluso que sintonizan este canal y que son nuestros seguidores, para ellos un saludo especial realmente, pues ahí tienen ustedes una guía de qué es lo que se tiene que solicitar como básico. Como el tiempo en televisión es realmente nuestro peor enemigo, vamos a ir muy puntual sobre el tratamiento, Pamela. Por supuesto, el tratamiento dentro de lo que es el servicio médico de empresa o el médico ocupacional, como una atención primaria, lo primero que tendrá que definir es evitar los movimientos repetitivos. Para esto, obligadamente tendremos que buscar una reasignación o una restricción de tareas en nuestro trabajador. Por supuesto, tendremos que cambiar todas las acciones que reduzcan el estrés sobre el miembro superior y sobre la muñeca. Recomendamos también, previa a la visita del médico de especialista, utilizar un aparato de tipo ortopédico, como es un inmovilizador o una tablilla para el pulgar, antiinflamatorios que pueden ser administrados por vía oral o por vía intramuscular, y por supuesto realizar una rutina de ejercicios que quiero mostrarte ahora de manera práctica, qué ejercicios podríamos realizar en casa si es que ya existe una presunción de diagnóstico hasta que visitemos al médico especialista y podamos corroborar de qué se trata esto. Perfecto, Pamela. Entonces, pues, bienvenida para estos ejercicios. Bueno, mira, aquí tengo una pelotita que son estas pelotas antiestrés, ¿sí? Uno de los ejercicios que se nos recomienda es aplastar la pelota, ¿sí? La aplastamos durante 10 segundos y soltamos. Esto lo vamos a repetir por 10 veces. Esto hace que se relaje muchísimo los tendones de toda nuestra mano, ¿no? Entonces va a ayudar como parte de la prevención o incluso como parte del tratamiento utilizar estas pelotitas de antiestrés. El otro ejercicio es colocar una liga, como la vemos aquí, es colocar una liga en nuestra mano y aperturar los dedos, ¿sí? Hacemos durante 10 segundos, estiramos el dedo pulgar y cerramos. Esto parece un poquito largo, pero lo vamos a repetir durante 40 segundos, ¿no? Y finalmente el otro ejercicio, el final, que lo vamos a hacer sin ningún tipo de ayuda, es aperturar nuestra mano y empezar a hacer este ejercicio, ¿no? Topamos cada uno de nuestros dedos con el pulgar y relajamos. Esto lo hacemos por 10 veces y nos va a ayudar también a relajar muchísimo los extensores del primer dedo. Una vez que ya está instaurada inicialmente la patología, ¿no? Sí, no. ¿Sí? Podríamos utilizarlo, como te digo, como prevención. La pelotita antiestrés podemos comprarla en cualquier sitio y tenerla como parte de nuestro instrumento de trabajo el momento que estamos haciendo pausas activas para que siempre nuestra mano esté relajada, pero también cuando existe ya un diagnóstico, esto nos va a ayudar muchísimo en la recuperación. Perfecto, perfecto. Bien, pues una pregunta que siempre nos hacen, ¿no?, los pacientes de forma general, las infiltraciones, ya casi para terminar, ¿no? Que nos están haciendo señas de que ya mismo el tiempo se nos va. Bueno, ahí pues entra muchísimo el criterio del médico traumatólogo, del fisioterapista, del rehabilitador, pues qué consideran pertinente en cuanto a la resolución en tiempo de este tipo de diagnóstico,
con estas ayudas terapéuticas, ¿no? Desde el punto de vista laboral, los médicos ocupacionales no somos los llamados a dar cierto tipo de recomendaciones, incluso ya de tratamiento definitivo, porque los especialistas son los que siempre van a colaborar en la realización de nuestra tarea, justamente para tener una resolución adecuada del caso. Dependerá muchísimo del caso y de lo que nos diga el médico de especialidad. Bueno, muchas gracias, Pamela. Realmente un gusto, ¿no? Compartir con Pamela pues este programa, este segmento de salud relacionada con el trabajo. Un agradecimiento a ustedes, como siempre la invitación para que nos acompañen en este segmento de Salud en su Hogar a través de su canal 29 Telesucesos, canal 73 en cable, y síganos de forma directa y en tiempo real a través de el Facebook del canal. El Facebook del canal Telesucesos Quito y también en Telesalud, todos los días miércoles a las 12:05 del día. Un abrazo y la invitación pues para que continúen con nuestra programación. Hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Salud en su Hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su Hogar.